Bueno, y en el tema específicamente del transporte en la provincia de Mariscal Nieto, han habido últimamente muchos temas relacionados finalmente a lo que podría generar la labor que debe de ser cumplida por parte de las áreas correspondientes del gobierno local. Nos referimos a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Bueno, ni uno ni lo otro, porque evidentemente mientras aún se tienen que acondicionar algunos de los trabajos que se han estado desarrollando, especialmente a nivel de la provincia de Mariscal Nieto. En muchos de los casos las principales vías pues están, si bien es cierto, en una situación bastante pésima, ¿no? Y que esto ha generado incluso en muchas oportunidades opiniones por parte de los transportistas sobre qué se hace o qué se va a hacer próximamente en pos de mejorar las condiciones de las principales vías de acceso hacia el centro de la ciudad. Bueno, hoy tenemos en nuestros estudios la presencia del doctor Edgar Pamo, quien es abogado y con quien vamos a conversar un poco también sobre el tema específicamente del transporte en la provincia de Mariscal Nieto. Bueno, parte de lo que evidentemente es responsabilidad del gobierno local como también del gobierno regional, en pos de que evidentemente en algún momento se pueda realizar algunos ajustes y algunas mejoras en el tema específicamente del transporte en nuestra localidad. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a el programa. Bueno, es importante poder conocer algunos aspectos interesantes, ¿no? Sobre, primero, un análisis de lo que está viéndose en la actualidad en el tema de transporte en la provincia de Mariscal Nieto y, lógicamente, también desde el punto de vista legal, cuáles podrían ser, de alguna manera, algunas de las responsabilidades que tienen que ser asumidas o por parte del gobierno local o por parte también del gobierno regional. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista, señor Jaime Córdoba, por darme la oportunidad de acá poder obviamente dar una opinión personal y legal en el tema de la problemática del transporte de ámbito provincial de Mariscal Nieto. Mi persona, obviamente, asimismo con un conjunto de transportistas, estamos obviamente tratando de poner un punto final o un punto al asunto del tema de esta problemática que vivimos suscitando todos los ciudadanos, usuarios, peatones y conductores en el tema del transporte provincial. Lo que obviamente me manifestaba de este gran problema que viene sucediendo en los diferentes puntos, como son el mal, obviamente, mantenimiento de los usos de vías públicas, como también la reconstrucción o reingeniería de poder, obviamente, establecer señales de tránsito en las vías correspondientes y debidamente señalizadas, lo cual obviamente no existe ni paraderos, no existe obviamente un lugar poder estacionarse porque todo es zona rígida. Y asimismo, entre otros problemas como el cobro excesivo de pasajes en el transporte público urbano, lo cual obviamente también sobreentiendo que tanto los usuarios como los ciudadanos es un poquito obviamente dificultoso para obviamente adquirir este tipo de servicio, ¿no? Y asimismo otros problemas internos que los transportistas han observado de que obviamente se viene imponiendo ciertas barreras burocráticas por parte de el gobierno local, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y a raíz de esto obviamente el día jueves de la semana pasada hubo sesión de consejo y por parte de uno de nuestros representantes del Consejo Municipal, el señor Richard Domínguez, manifestó obviamente pedir bajo informe el plan de trabajo de este subgerente de transporte, en el cual obviamente presentará seguro dentro del transcurso de la semana o la próxima, con la finalidad de que nos pueda dar a conocer cómo está el tema del área de transporte de manera externa o internamente, o un diagnóstico de esta problemática, ¿no? Claro, ya se ha tenido en una primera instancia incluso la participación pues de gerente del área, o el subgerente, perdón, del área de transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y el mismo que ocasionó una marcha
y una manifestación por parte de muchos de los transportistas. Específicamente aducían de que se estaban haciendo algunos cobros indebidos y que esto evidentemente no estaba de acuerdo, primero ni con la economía de los mismos conductores, propietarios que se dedican a prestar el servicio de taxis, y menos con algunas condiciones que se estaban planteando, ¿no? Bueno, ha habido finalmente algunas decisiones que se han tomado por parte del Pleno del Consejo y lógicamente por el alcalde provincial, pero el tema no solamente parte pues por el manejo de esta sugerencia de transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, sino parte también por la exigencia que muchos de los conductores han venido realizando: cómo mejorar las vías de acceso, es decir, cómo mejorar las pistas, cómo mejorar el parque automotor en la provincia de Mariscal Nieto, cómo poder acondicionar adecuadamente la ciudad con un sistema de señalización que pueda ser útil para aquellos conductores que incluso no son de la localidad, pero en algún momento ingresan a la provincia de Mariscal Nieto. ¿Sobre estos temas se ha tenido alguna respuesta o simplemente se habría accedido a uno de los principales puntos, que era el retiro, al parecer momentáneamente, del subgerente del área de transportes de la Municipalidad Provincial, doctor? Bueno, obviamente, como usted mismo lo ha manifestado, yo creo que todo conductor, en este caso transportista al servicio de transporte público, y también desde una persona natural a tener un vehículo particular, nos hemos dado cuenta que obviamente el uso de las vías públicas es uno de los temas muy obviamente catastróficos, caos que usted puede observar, donde obviamente sobreentendemos que hasta una entidad, obviamente por dar un beneficio al desarrollo de Moquegua, ha perjudicado las veredas o las pistas, dejando huecos, zanjas, las cuales han perjudicado para los transportistas al poder obviamente transitar por esa vía. Sus vehículos van obviamente a ser atendidos por un mecánico, pero ¿a costo de quién? Del mismo conductor. Pero obviamente a esto, a lo que obviamente fue uno de los problemas, fue uno de los temas que los transportistas tocaron, el cobro del 100% de las multas, los cuales obviamente fue manifestado obviamente por el subgerente de transporte, y lo cual obviamente los transportistas se movilizaron poniendo en conocimiento su injusticia, ¿no?, de tal posición, lo cual obviamente conllevaron obviamente a poderlo remover, lo cual provisionalmente se ha puesto al nuevo subgerente, lo cual obviamente muchos conductores y muchos periodistas me han preguntado, ¿no?, si tiene o no la experiencia, y obviamente es de otra gestión, y sobreentendemos la respuesta que es la misma gestión que obviamente ha acompañado el anterior subgerente, lo cual obviamente ha permitido por algunos transportistas su no obviamente aceptación, por lo cual obviamente sobreentendemos que eso ya lo evaluarán los mismos transportistas de servicio público urbano o de taxi o transporte de carga, lo cual obviamente considero que ya la autoridad edil tomará una mejor decisión, lo cual obviamente sobreentiendo que existe Moquegua profesionales, jóvenes, o en este caso gente con experiencia que han trabajado en el tema del transporte, para poder hacer un nuevo cambio de gestión, porque hay que oxigenar en este caso a esta área, lo cual obviamente lo que se requiere necesariamente es un plan concentrado de trabajo, un diagnóstico al problema y si es posible una educación, para no solo obviamente educar a nuestros usuarios o transportistas, sino a personales obviamente profesional, que puedan obviamente comprender esta área y poder dar la solución al problema, ¿no?, que tenemos en el tema de transporte público de Moquegua, ¿no? Bueno, pero el tema no solamente parte evidentemente por haber solicitado algunas sanciones para el subgerente. Lógicamente, hasta el momento no se conoce, no se tiene, doctor, al menos un análisis o una evaluación de la situación por la cual está atravesando el transporte en la provincia de Mariscal Nieto. A su entender, esto ha debido de generar evidentemente un plan de trabajo mínimamente para ver cómo y de qué manera se puede acondicionar, solucionar, modificar o tratar de arreglar el tema relacionado al transporte en la provincia.
Bueno, justamente, ¿no? A esta pregunta yo he presentado, como ustedes pueden ver acá, un documento por acceso a información pública, una vez que obviamente el señor regidor Richard Domínguez solicitó el plan de trabajo. Para esto yo lo solicito una vez que el señor su gerente provisional había tomado el cargo en el mes de febrero, y obviamente yo el 24 de febrero presento ante la Sugerencia de Transporte, bajo acceso a información pública, su plan de trabajo, ¿no?, del nuevo subgerente y las competencias que obviamente dentro del cual la norma del Decreto Supremo 016/2009 y el Decreto Supremo 017/2009 exige obviamente que por parte de las municipalidades en el ámbito provincial cumpla su competencia, lo cual obviamente yo sobreentiendo que ahí analizará su plan de trabajo el subgerente, y a la respuesta del 24 de febrero, dándome respuesta en un plazo de 7 días, a la semana pasada no me han dado ninguna respuesta, ¿no? Sí, queda obviamente pendiente el escrito del plan de trabajo del señor subgerente. Asimismo también por situaciones obviamente para ver qué responsabilidades habría dejado el anterior subgerente de transporte, tengo entendido el señor René Jesús Dancé, lo cual obviamente si habían procedido por parte de la municipalidad alguna responsabilidad administrativa o penal por parte de la autoridad edil o por el procurador correspondiente por haber presentado en su oportunidad, tiene 2 años de gestión, un plan de trabajo y el cual no ha tenido una fructividad, ¿no?, donde el cual obviamente sobreentendamos que ha sido poco o no lo que se ha hecho en el tema del transporte en el ámbito provincial, por lo cual he solicitado también por acceso de transparencia el día 2 de marzo del año 2017 y hasta la fecha no tengo tampoco respuesta por parte de la municipalidad si hubo una denuncia penal o proceso administrativo disciplinario al subgerente de Transporte y Seguridad Provincial Mariscal Nieto, el señor Jesús Dancé Peralta, y a los servidores públicos que han intervenido en su gestión. ¿Por qué? Porque recordemos que en su gestión el señor Juan Barrera estaba en el área de jefe de papeletas, ¿no? Y eso obviamente cobró y sobreentiendo ejecutó la decisión al cobro del 100%, ¿no? Y se ha puesto por la autoridad edil como obviamente provisional como subgerente de transporte, sobreentendiendo que ya bueno el alcalde obviamente ha puesto mano confianza a este funcionario, pero bueno, no, sobreentendemos que viene una gestión, y lo que yo he escuchado en el Consejo Municipal el día jueves es que se ha cambiado a nuevos funcionarios para poder oxigenar el área, porque no se han cumplido los planes o las propuestas que se han tenido que desarrollar, ¿no? Claro. Bueno, dentro de lo que finalmente ha sido solicitado por parte suya, para ir conociendo un poco el tema de este proceso en el cual se espera finalmente de que se pueda poner en práctica algunos cambios dentro del tema del transporte. Esto evidentemente conlleva también a que si se va a desarrollar algunas modificaciones, esto va a tener que ser coordinado, lo entendemos así, entre el gobierno o entre la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y el gobierno local, caso que en algunos aspectos no ha habido pues una coincidencia muy clara, ¿no?, en referencia a lo que piensan hacer, a lo que finalmente están planteando finalmente desarrollar dentro del tema de transporte y seguridad vial, que es un tema que compete a ambas instituciones. Sí, exactamente. Señor periodista, usted revisará la norma del Decreto Supremo 017/2000 MTC y la Ley General de Transporte y Seguridad, o la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, la Ley 27.181, dice específicamente las competencias de las autoridades competentes para poder desarrollar este ámbito del transporte. ¿Quiénes son? El gobierno regional, el gobierno municipal y como ente rector el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo tenemos también a otras autoridades como es la Policía Nacional de Tránsito en su especialidad, la SUTRAN y obviamente Indecopi. Todos estos órganos, obviamente, para poderlos conformar, si usted recordara al inicio del ingreso del señor Jaime Rodríguez Villanueva, si no me equivoco, lo designó como director al abogado, ahorita no tengo entendido, pero es director actualmente, y obviamente formó una comisión, obviamente, de la dirección, obviamente, en relación al transporte, invitando a la municipalidad o las autoridades correspondientes, pero en este caso no asistió la autoridad municipal. Entonces, obviamente creo que hay falta de comunicación o coordinación de algunos aspectos, y ojo, que en el tema de la municipalidad también tiene otra de las obligaciones. En el decreto supremo que acabo de mencionar en este momento, en la disposición complementaria, 24ª disposición, dice que
toda municipalidad provincial tiene que conformar y constituir una comisión consultiva provincial, en este caso en el ámbito provincial, con los representantes, en este caso tendría que por parte de la autoridad edil, el alcalde como obviamente su gerente responsable, que en este caso es el subgerente de transporte y seguridad, invitar a la Policía Nacional, a los representantes del transporte, en este caso en las diferentes modalidades, ¿no? Taxi, combi, transporte de carga o servicio especial, y obviamente y así sucesivamente entre otras autoridades competentes para poder solucionar los temas de dar solución sobre los temas de desarrollo del tema del transporte y tránsito vial. Y eso obviamente parece que no se ha hecho, ¿no? Porque obviamente también solicitud, obviamente bajo este documento hago llegar que obviamente él tiene competencia de poder obviamente constituir esta comisión y quiénes están representados y qué acciones han tomado, ¿no? Claro, ¿quiénes deberían ser los que conformen esta comisión, doctor, y que puedan tener de alguna forma un criterio ya de carácter técnico para ver cómo y de qué manera se pueden plantear cambios significativos, sustanciales e importantes en el tema de transporte? Como acabo de manifestarlo, de acuerdo a la comisión consultiva, sobreentiendo que se debe haber conformado y constituido, es el alcalde, el subgerente de transporte, la Policía Nacional y los representantes en este caso de cada uno del servicio de transporte público que vamos a mencionar y los representantes de los usuarios, o en este caso el representante de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que puedan promover todos los temas en el ámbito del transporte. Como ustedes caben a ver, hay un índice de mortalidad de accidentes de tránsito en el ámbito provincial. Sobreentiendo que han hecho los informes correspondientes o de acuerdo hayan registrado un sistema que debe tener la parte de la municipalidad. Otro de entre sus obviamente competencias obviamente es de ver que la municipalidad, cuánto obviamente índice de transportistas o conductores hayan pasado por estado de ebriedad, ¿no? Lo cual obviamente tiene que tener esa información y trabajada obviamente por la sugerencia de transporte. Otro de los problemas, cuántas licencias, por ejemplo, el Decreto Supremo 03/2014, en la modificación que ha habido, que le da un plazo de 120 días para que las municipalidades provinciales informen, en este caso, cuántas licencias retenidas, suspendidas, se han obviamente retenido, ¿no?, dentro del transcurso de esa norma. Y entonces toda esa información lo debe manejar la comisión consultiva para poder resolver este problema y poder realizar un plan de trabajo, un diagnóstico y dar soluciones, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, como profesional, las únicas soluciones que se debe dar es, como usted lo ha dicho, un plan de trabajo, un plan concertado de rutas, porque estamos hablando del transporte de servicio público, porque es lo que obviamente supervisa la municipalidad provincial. Tiene que haber, obviamente, la representación de estos representantes a través de la comisión consultiva y que la sociedad los conozca. Y último, si por ejemplo, lo que siempre he visto por parte de la autoridad, sobreentiendo de que tiene que obviamente un poco buscar o indagar que hay profesionales especialistas en el tema, ¿no?, y educar, y si no, obviamente, un gran ejemplo. Mi experiencia de haber trabajado en el tema de transporte me ha hecho conocer, irme hasta la ciudad de Lima y conocer a grandes personajes que trabajan en el tema de transporte y tránsito terrestre, y yo les di a conocer que dentro de mi región no había especialistas en el tema. ¿Y cuál fue la solución? Allá en Lima trabajó la Municipalidad de Lima con el Gobierno Regional del Callao y han sacado un curso de especialización de tránsito y seguridad vial para todo ciudadano que quiere obviamente conocer esta materia, y para cualquier profesional de las diversas materias que existen, como abogados, ingenieros, contadores, médicos, que puedan obviamente participar en este curso y poder dar solución y coto a que obviamente no digan que no hay especialistas, ¿no? Entonces, y obviamente se certifica por los institutos, las escuelas, obviamente también las universidades, ¿no?, que pueden avalar ese curso, que es una materia que tarde o temprano va a salir como carrera técnica o carrera profesional o una maestría en este tema, ¿no? Claro, y lo más importante, entendemos de que si se habla de que no hay técnicos, no hay especialistas, lo lógico es, de alguna manera también entendemos de que el actual personal que se encuentra desarrollando sus actividades dentro del departamento, dentro de la sugerencia de transportes, sea del gobierno local o tal vez del gobierno regional, pues pueda llevar adelante un proceso de capacitación, porque bueno, entendemos de que la capacitación no le va a hacer daño a nadie, más por el contrario, va a traer consigo beneficios que van a tener que ser expuestos a nivel de la provincia de Mariscal Nieto, ¿no? Obviamente, yo creo que esto no nace como una idea, esto ya viene
años anteriores, que obviamente, si usted recordará, creo que en el gobierno del señor Martín Vizcarra, ¿no?, quien estaba como su director, ha sido una serie de capacitaciones a todo, obviamente, el personal interno, como también a los conductores, o en este caso a los ciudadanos, que puedan obviamente entender el tema de la norma, la modificación o los beneficios obviamente que le puede corresponder al conductor o al peatón dentro del transcurso de la aplicación de la ley. Pero esto obviamente se ha perdido, ¿no? Ya obviamente, sobreentendidos por algunos profesionales, decían que no se podía dar la capacitación porque eso se encarga en las escuelas. Pero obviamente yo creo que, como usted dice, ¿no?, debemos trabajar con las autoridades competentes, formar una comisión consultiva y hacer convenios, no sé, seguro con las escuelas, para que puedan ellos impartir a la ciudadanía o impartir a los conductores y poder impartir también a los profesionales ciudadanos que puedan obviamente conocer la materia. Y yo creo que se daría solución a este problema, que no hay profesionales, no hay técnicos especialistas en el tema, ¿no? Entonces ahí está la solución, la capacitación y la educación. Perfecto. ¿Cuál es el sentimiento actual de los transportistas a nivel de la provincia de Mariscal Nieto luego de estos hechos que se han registrado y evidentemente también ante, digamos, una falta de celeridad en poder conocer cuáles van a ser las acciones que puedan estar siendo planteadas por parte, en este caso, de la Subgerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto? Bueno, por parte de los transportistas como administrados, obviamente, ante su entidad, obviamente, que los fiscaliza, les da las autorizaciones o les da los permisos, obviamente en la parte interna, como que está manifestar, lo que ellos obviamente están un poquito incómodos o ¿cómo se llama? Le puedo decir, siento un malestar, es que cuando van obviamente ellos a hacer sus trámites para obtener una autorización o los permisos, los administrados que trabajan obviamente en la Subgerencia de Transporte no los atienden adecuadamente, ¿no? Hay un maltrato obviamente en el tema de ese servicio, ¿no? Lo cual obviamente por parte de los transportistas lo que han podido ver y connotar es que la Subgerencia de Transporte está obviamente, no tiene el condicionamiento para vender un servicio, porque si usted obviamente se dirigirá al terminal terrestre, se encuentra ahí la área y todos, como decir, muy acoplado y no tiene los instrumentos suficientes para poder atender. Y es donde aqueja obviamente al administrado, en este caso del transporte del servicio público, lo cual obviamente opta obviamente a que si somos sugerencia y no hay un cambio, ¿por qué no somos gerencia? Para que obviamente el presupuesto que pueda obviamente ingresar en esta área puede ser una mayor modificación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sobreentendemos que la Subgerencia de Transporte está obviamente dependiendo de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y si usted obviamente se hace un análisis o hace una investigación, se ha solicitado por algunos transportistas que obviamente en el tema de la Subgerencia de Transporte recauda obviamente sus tributos y hoy son mayores o superiores que obviamente otras áreas. Es decir, se puede obviamente crear una gerencia de transporte de manera independiente, autónoma, administrativa y legal para poder solucionar este problema, ¿no? Pero obviamente eso es una propuesta. Y obviamente los transportistas han sentido ese gran malestar entre ellos mismos, entre mi persona o entre otras personas, las cuales obviamente lo que quieren es dar que se les solucione el problema. Más que todo ellos, siempre lo que me han manifestado es el tema del uso de vías. Si nosotros pagamos un derecho por uso de vías, obviamente solucionarnos el mantenimiento de nuestras pistas, porque están ahuecadas, están abolladas y obviamente no se resuelve el problema. ¿A dónde se van esos fondos o dónde se van esos tributos? Ellos se preguntan, ¿no? Claro, y ese ha sido uno de los principales reclamos que más de una oportunidad se han dado pues por parte de los transportistas, ¿no? Si bien es cierto, hay determinados cobros, determinados montos que son manejados a través de la Subgerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, lo lógico también es solicitar y exigir de que las condiciones de las principales pistas y las principales vías estén adecuadamente implementadas para que no tengan problemas en las unidades vehiculares. Lo más importante es eso. Dentro de un programa de señalización hasta el momento no se ha cumplido en su totalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Bueno, ¿qué le puedo decir? Existen obviamente reglamentos, como el Reglamento Nacional de Transporte, el Reglamento Nacional de Vehículos, el Reglamento de un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, y también hay un reglamento de jerarquización, o en este caso, cómo adecuar el tema de las señalizaciones en las vías públicas. ¿En qué quiero decir? Que obviamente deberíamos aplicar las medidas o condiciones que obviamente una señal, ¿dónde tiene que estar obviamente ubicada? Y un ejemplo muy grande, ¿no? Por ejemplo, en Plaza B hace
el año pasado pintaron toda esa zona amarilla, como decir, zona rígida. Tenían autorización, la autoridad obviamente permitió obviamente eso. Entonces, ¿qué hicieron los transportistas? Fueron al tema de transporte y dijeron que si esa vía obviamente estaba debidamente restringida y no tenía ni una resolución que lo paraba. Otro de los temas, en la altura del colegio Juan 23, si usted recordará, en el semáforo, obviamente había una flecha mal pintada, sobreentiendo quien debe supervisar en ese tema es el subgerente de transporte, pero que cuando van a mandar el pintado de las señalizaciones le hace la sugerencia de mantenimiento de las vías, ¿no? Hay una sugerencia, ¿no? Claro. Pero obviamente sin supervisión del subgerente de transporte, por lo cual pintaron una flecha que decía, ¿sabes qué? Voltear al lado izquierdo, dirigiéndose a la calle Lima, y obviamente cuando venía la policía o autoridad policial decían, un momentito, eso está prohibido, existe que esa flecha no debe estar debidamente señalizada, y por el cual no sé si eso está borrado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también en el año pasado varios conductores fueron sancionados por ese tipo de infracción, y ellos se quejaban porque obviamente habían indicado esa señal, ¿no? De esa flecha, habían indicado que sí tenían o les permitían obviamente voltar el lado izquierdo, ¿no? Claro. Bueno, el tema también parte, doctor, en que de alguna manera una zona rígida no puede ser habilitada simplemente porque se le ocurrió a determinada autoridad o al subgerente de transportes. Una zona rígida tiene que ampararse en algunos aspectos técnicos y lógicamente tiene que tener una resolución que ampare que determinada zona es una zona rígida, evidentemente en la cual está prohibido el estacionamiento de vehículos. Exactamente. Yo le pongo dos ejemplos. El primer ejemplo, usted va por la calle Miguel Grau, la OR, si no me equivoco. Ahí obviamente, estamos obviamente siempre las vías, lamentablemente el comercio ambulatorio lamentablemente no se puede acabar, ¿no? Y están ahí, pero si usted obviamente se va entre esas vías, está una parte zona amarilla y una parte zona blanca, lo cual obviamente hay dos señalizaciones que dicen prohibido estacionarse por un lado y prohibido estacionarse del otro lado. Ya. Eso está obviamente debidamente señalizado y esto. Ahora, ¿existe la resolución o no? Eso tendríamos que preguntar ante la autoridad del subgerente. El otro ejemplo, donde la altura donde está la entrada de Loba Balta, creo es la Purina, donde dicen bienvenidos a Moquegua, y obviamente dentro de esa vía donde creo que estaban antiguamente el paradero del Valle, obviamente existía que esa vía, por ejemplo, usted ve, no hay ningún tipo de señalización, no hay ningún tipo obviamente de señal de tránsito reglamentaria, pero obviamente la autoridad policial indicaba que estaba prohibido estacionarse, pero no existiendo los distintivos o las señalizaciones. Venían, les imponían la infracción, y ¿qué es lo que resultaban los transportistas? Que no había ningún obviamente indicio o signo o demarcación que decía que esa zona estaba prohibida. Y obviamente se aplica para algunos derechos y para otros no. Entonces hoy es lo que surtía una serie de polémicas. Es decir, a veces la autoridad no sabe dónde estaban sus zonas rígidas. Y por último, usted ya ha visto, no hay dónde estacionarse. El problema del transporte es que todo es zona amarilla y dejan sus vehículos un poco a distancia, donde obviamente los amigos del ajeno hacen provecho o jugoso al tema, ¿no? Claro. Bueno, y específicamente también el tema, bueno, ¿hasta qué punto podría darse si es que parte de la Plaza de Armas o algunas de las calles adyacentes a la Plaza de Armas finalmente podrían señalizarse adecuadamente para también permitir el estacionamiento de algunos vehículos, ¿no? Porque en muchos de los casos se ha notado pues de que por la cantidad también de unidades vehiculares que ingresan al centro de la ciudad, a veces resulta pues necesaria mayor cantidad de playas de estacionamiento, lo cual no hay, y esto genera pues un mayor caos ante la posibilidad de un ordenamiento. Yo recuerdo antes, frente al Club Moquegua, había una zona que estaba permitida para el estacionamiento, y eso se deben de acordar muchos transportistas, muchos taxistas. Lamentablemente toda el área, todo el perímetro de la Plaza de Armas ha sido declarada pues zona rígida. Entonces la alternativa, ¿cuál es la posibilidad que pueden tener aquellos conductores o aquellos propietarios de vehículos particulares? Ya no hablemos de los taxistas, ¿no? Aquellos propietarios de sus unidades vehiculares que deseen al menos estacionarse en las cercanías de la Plaza de Armas, porque evidentemente van a tener que realizar algún trámite, algún procedimiento en la municipalidad o en alguna institución de
de la cercanía de la zona, ¿no? ¿Qué hacer ante esa situación? Bueno, en esta situación que usted ha visto, obviamente pasa, pues obviamente en muchos lugares, y creo que si usted recordará hace un momento, la Plaza de Hilo obviamente no es una zona de que también existe, ¿no?, parques para poder estacionar, ¿no? Claro. Creo que te cobran un solo, obviamente, por cada hora, ¿no? Eso se debería haber implementado, pero ¿qué es lo que sucede? En Arequipa no se permite eso. En Arequipa, por ser obviamente una plaza cultural, porque vienen varios turistas, no se permite ese tipo de situación. Y yo sobreentiendo que rescataría en parte, por parte de la autoridad de Arequipa, que obviamente esa zona deberían estar un poquito, como decir, cada cuadra, obviamente cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque es un centro cultural que llama, obviamente, la imagen de nuestra región o provincia de Mariscal Nieto. Lo que sí he visto, obviamente, que dentro de algunas calles, como es en la calle Ancash o en la calle Tacna, existen ciertos estacionamientos, o en este caso, que personas han aperturado como estacionamientos para poder guardar los vehículos de algunas personas, pero a veces creo que estas personas parece que el cobro es un poco muy excesivo, ¿no? O en este caso, lo que sobreentendía un poco más alejado, aperturar paraderos de estacionamiento, ¿no?, debidamente adecuados, ¿no? Claro. Porque usted sabe que Moquegua pues es muy pequeño, y el plan de concertación que ahorita tengo entendido desde el año pasado deberían haberse aprobado, debería haber aperturado pues paraderos para poder estacionar. Claro. Lógicamente hay algunos aspectos que tienen que ser ya analizados adecuadamente por parte de las autoridades competentes del área o de la Subgerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, para ver qué alternativas, qué propuestas se van a dar ante toda esta problemática que se está registrando específicamente en el tema del transporte en nuestra localidad. Y algo que, antes de que se nos vaya el tema, es específicamente, doctor, cómo incentivar a la renovación del parque automotor, que resulta, bueno, muy anecdótico, ¿no? Que ya en pleno siglo XXI, Moquegua ha crecido evidentemente, pero aún todavía hay vehículos cúster, ¿no?, que están prestando servicio de transporte de pasajeros, y unidades que evidentemente podrían ser renovadas por de unidades vehiculares de mayor capacidad, entendiendo de que esto puede servir también para que pueda haber mayor comodidad para el pasajero y mayor capacidad incluso para poder estar trasladando a los pasajeros de un lugar a otro lugar. ¿Qué alternativa se puede tener sobre ese tema, doctor? Bueno, señor periodista, obviamente quien tiene la responsabilidad y la fiscalización y la autorización para dar estos permisos para el servicio público es la Subgerencia de Transporte, a través del área de transporte urbano, cúster, combis. Asimismo, sobreentiendo que hay otros servicios, ¿no?, los cuales obviamente tienen que tener la debida autorización, las debidas características para poder brindar el servicio. Pero hemos visto que ya los vehículos de transporte público, un poquito que ya han pasado pues ya su periodo, lo cual obviamente sobreentiendo que ya los nuevos agentes económicos de estas personas jurídicas o asociaciones tendrían que renovar, ¿no?, obviamente el tema de sus vehículos, los cuales tengo entendido que existe por resolución ministerial, que hay un cronograma de los vehículos que puedan cumplir un servicio público, ¿no? Sobreentiendo que los del 2000 tanto, hay una fecha que señala que ya no pueden prestar el servicio, ¿no? Pero eso ya creo por parte de la autoridad, para que no les afecte bastante los agentes económicos, como él es la autoridad que tiene cierta competencia, legalidad, puede obviamente de una manera que no sea muy trastornada para los transportistas, rápida. Entonces dice, ¿sabe qué? Doy un plazo de 6 meses, un año, para que esos vehículos sean renovados por otros vehículos mejores, ¿no?, para brindar un buen servicio. Claro, pero se han visto también algunas experiencias interesantes, experiencias, por cierto, en las cuales se ha visto de que de manera empresarial se ha estado desarrollando también la posibilidad de conformar empresas, adquirir o importar vehículos que puedan tener mejores características y mayor capacidad incluso. Pero esto parte también por una iniciativa, entendemos, también del transportista, ¿no? Si usted sabe, obviamente, quien hace el rubro del transporte, para algunos es una situación difícil, pero para otros ya lo conocen.
los cuales obviamente como usted ha dicho, nuestro parque automotor ha sido obviamente totalmente incrementado, pero también si usted se ha verificado que, por ejemplo, le pongo en el tema del servicio de taxi, por ejemplo, Tacna o Arequipa tienen un vehículo adecuado para el servicio de taxi, pero acá obviamente han ingresado un poco más vehículos pequeños que no tienen el peso ni el pesaje requerido y que obviamente prestan servicio. Y por último, discúlpeme, llegará el momento que hasta los mototaxis le darán el servicio público acá el tema, pero eso está prohibido por tener que su capacidad no es la adecuada para andar dentro de la región. El tema de cruces y combis de igual forma, es decir, ya las combis ya han pasado ya creo que su tiempo de uso y deben ser renovadas. Pero ¿qué es lo que hace a veces mucho el agente económico transportista? Yo creo que a veces tienen ese temor de invertir en algo nuevo y consideran que tener un perjuicio a un futuro. Yo creo que el tema sería el que no arriesga no gana. Entonces lo que queremos la población también por parte como usuario es tener también los servicios correspondientes, ¿no? Que por parte de los agentes económicos puedan obviamente cambiar su obviamente flota vehicular para brindar. Pero ¿qué es lo que he visto? He visto de que por ejemplo las cúster que usted ha observado, esas cúster son de hilo que yo he podido observar y se han traído a trabajar a Moquegua, pero eso ya es parte de la autoridad que lo permite. Claro. Bueno, y el tema específicamente que queda pendiente también, doctor, es el tema de licitación de rutas, porque ahí es donde sí debe de transparentarse el procedimiento para ver qué empresas o qué unidades finalmente van a hacerse cargo de las diversas rutas existentes en la provincia de Mariscal Nieto. Pero ello pues con la posibilidad y la finalidad de que mejore el servicio, ¿no? Porque lógicamente si se va a hacer un proceso de licitación, se va a tener la posibilidad de tener la oportunidad de que puedan ingresar vehículos con mejores características, vehículos con una mayor capacidad de pasajeros y vehículos que puedan prestar un mejor servicio dentro de un programa de renovación incluso de la flota vehicular que en la actualidad existe en buena hora, ¿no? Pero que se lleve y que de alguna forma garantice estos procesos de licitación de rutas a través de la Subgerencia de Transportes y evidentemente por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de manera transparente, ¿no? En ese caso, señor periodista, lo único que sobreentiendo que existe, usted ha escuchado el plan de ruta, ¿no? Eso tiene que ser actualizado, no sé de qué plan de ruta tenemos actualmente, y ese plan de ruta tiene que ser actualizado por la autoridad competente y por sus funcionarios competentes como asesores, lo cual obviamente va a permitir, si el diagnóstico, en este caso los agentes económicos van obviamente a cambiar su flota, les va a ser un beneficio o un perjuicio. Entonces, todo eso obviamente, como usted en una oportunidad ha dicho, hay que hacer un diagnóstico, no solo en el tema del transporte público, que es en el tema de combi, cúster, sino en taxi, transporte de carga, servicio especial. Ahora, si usted se ha preguntado, ya empezó el año escolar, por ahí he visto que algunos padres de familia están preocupados. ¿Por qué? Porque a veces algunos servicios de transporte que no tienen la autorización están haciendo prestaciones de servicio escolar y obviamente estamos poniendo en riesgo a nuestros niños a que obviamente pasado un accidente el conductor de dicho servicio no tendría el permiso y no tendría obviamente cómo cubrir obviamente a esas personas que van a ser perjudicadas en el tema de cuando hay un accidente. Entonces, en este caso, parte de mucha responsabilidad por parte de la autoridad competente el de obviamente dar las autorizaciones y las fiscalizaciones correspondientes. Si usted ha visto, acá discúlpeme la palabra, pero acá a veces consideramos que algunos agentes económicos hacen chacra o hacen pues como ese PPP en el griego en su casa, pues. Es decir, no hay un control, para eso debe haber una fiscalización por parte de la autoridad, por eso están los inspectores municipales, ¿no?, de transporte, ¿no? Claro. Bueno, es interesante poder conversar y poder también tener un análisis y una evaluación específicamente de este tema de transporte. El tiempo es bastante corto. Yo le quiero agradecer al doctor Edgar Pamo su presencia el día de hoy en el programa y lógicamente tenerlo en una nueva oportunidad para poder continuar hablando de este tema que es sumamente importante. En la parte final, doctor. Bueno, agradecer obviamente por haber dado la oportunidad de esta problemática que existe en el tema del transporte urbano, el servicio público. También creo que también hablemos también el tema particular. Sobreentendemos, como usted ha visto, este tema es bien amplio. Ojalá que podamos tener acá la autoridad competente, no sé, capaz usted pueda invitarla al nuevo sugerente o al director correspondiente, porque al último creo que son los funcionarios competentes para poder resolver el problema. ¿Y quiénes son quiénes están representados en la Comisión
sesión consultiva, ¿no? Los representantes de los taxistas, los representantes del transporte urbano, los representantes del servicio de transporte de carga o los del servicio especial, para el cual obviamente podamos dar coto al asunto, al problema y dar solución a este problema que se viene ya dando hace mucho tiempo, ¿no? Y presentar soluciones, porque acá obviamente si vamos a hacer críticas que puedan obviamente ser un poco destructivas, pero acá la mayor parte es una crítica constructiva. Lo que queremos es el nuevo cambio. Por eso le invito, señor obviamente periodista, y invito obviamente a los usuarios, a los peatones, a los transportistas, háganse respetar su derecho. Yo creo que obviamente esa es la parte primordial a que pueda generar un nuevo cambio, ¿no? O un nuevo panorama en el tema de esta flota o esta cuestión vehicular, ¿no? Claro.